Hola, buenas noches. Mi nombre es Enrique Romero Marín. Mi número de matrícula es MX001111. Hoy vamos a ver la materia Derecho Civil, Bienes y Sucesiones con el tema Diferencia entre un juicio testamentario o intestado. Para esto vamos a ver el juicio testamentario. La sucesión testamentaria es el acto mediante el cual un sujeto al momento de morir otorga por vía de un documento legal llamado testamento, en donde se transfieren todos los bienes, derechos y obligaciones por la voluntad de las personas fallecidas, llamándole a esta forma testamentaria. Todas las disposiciones testamentarias son de carácter patrimonial y no patrimonial. El testamento es el acto jurídico que deberá ser designado ante un abogado, que es un notario. El testamento no será otorgado sino cuando el testado responda a su capacidad de testar sus bienes, dando por fe de su dictamen en el testamento. Existen varios tipos de testamento según su forma. Uno de ellos es el testamento abierto o público. Lo realiza un abogado después de haber conocido la voluntad del testado. Otro tipo de testamento es el testamento cerrado o secreto. Este es el que hace al testador o cualquier otra persona de su confianza y se presenta ya cerrado al abogado y con varios testigos. Otro tipo de testamento es el testamento hológrafo. Este tipo de testamento está escrito completamente, se encuentra fechado y sellado por el testador. El testamento mutuo o compartido. Este tipo de testamento es el que hacen dos personas recíprocamente a favor del que siga vivo al nombramiento al parecer de la otra parte. Y por último es el testamento mancomunado. Este tipo de testamento es el que hace juntamente con otras personas, disponiendo en un mismo acto a favor de un tercero. El heredero tiene que contar con capacidades de heredar, ya que si no cuenta con ese tipo de capacidades, se le denomina también incapacidades de heredar. Vemos que las capacidades para heredar son de personalidad y de goce, de ejercicio, de heredar, legitimación de lograr, mientras que las incapacidades son de indignidad, incapacidad para heredar y falta de legitimación. También es importante mencionar que hay varias clases de personas que no pueden ser testigos testamentarios. Entre ellos están las personas sordas, ciegas, mudas, los analfabetos, los cónyuges y parientes de abogados y los dependientes de abogados u otros abogados, o todos los cónyuges en un mismo testamento. La palabra intestado es de un uso común en nuestro país y la gente lo utiliza para referirse al hecho de que alguno de sus familiares murió sin haber dejado un testamento. Técnicamente, a un intestado se le conoce como sucesión intestamentaria o sucesión legítima. La sucesión legítima es la sucesión de todos los bienes, derechos y deberes que fue como persona física una vez que ha muerto y es transmitida por la persona que determina la ley, a falta de testamento de quien era el titular de los bienes, derechos y obligaciones. Tuvo su origen en el derecho romano, en donde se derivaron también tres clases de herederos: el sui, el voluntario y el necesario. Estas clases de herederos, como el heredero sui, eran los que tenían la patria potestad del padre que fallecía. Los herederos voluntarios eran también los extraños que eran los señalados por los testamentos del padre, ajenos a su familia. O los herederos necesarios, como eran obligatorio heredar. Había ocasiones en las que los padres no tenían herederos y se requería que se conservara el culto familiar. Ahí se designaba al esclavo heredero necesario. Para que se dé este caso, se tiene que tomar en cuenta cuatro aspectos importantes. Estos tipos de aspectos son los siguientes para la sucesión legítima. Primero, la ausencia de un testamento. Esto quiere decir que cuando no existe un testamento, cuando sea nulo el que se otorgó y cuando pierda eficacia. Dos, el testamento no completo.
Esto quiere decir que cuando el testamento no dispuso de la totalidad de sus bienes y existe una parte fuera del testamento, aquí entra el intestado. 3. La falta de requisitos del heredero. Esto quiere decir que cuando el heredero no cumple con las condiciones que se le impuso para heredar, esto es las incapacidades. ¿Sí? Y 4. La muerte del heredero. Esto quiere decir que cuando muere el heredero antes del testador. El orden para poner fin a la sucesión legítima es la siguiente. Los hijos heredan por partes equitativas. El cónyuge, si no tiene bienes, hereda la parte de un hijo, y si sus bienes propios no alcanza para porción de un hijo, heredará la parte que falte para igualar del porción. Si no existen descendientes, heredarán los ascendentes. Si viven ambos padres, heredarán la mitad cada uno. Si queda solo uno, recibe la herencia completa. Los hermanos, cónyuges y concubinos, si solo hay un hermano, se divide igualmente. Si hay medios hermanos, heredarán la mitad de los que se desean de ambas padres. Si existen sobrinos, hijos de un hermano ya fallecido, incapaz o que haya renunciado a su herencia, heredará por estirpe en la parte de su padre. Mi conclusión es la siguiente. Mientras que en el testamento es el testador por fe lo realiza, juntamente hablando con un heredero, y que este es avalado por un notario, mientras que en el intestado no hay un testamento que deje un heredero universal o particular. Hay diferentes tipos de testamentos, mientras que en el intestado no existe un documento que acredite los bienes para heredar. Las personas que heredan tienen que cumplir con ciertos requisitos, así como también los que reclaman un juicio de intestado tienen que cumplir con ciertos requisitos. Me agradó mucho a mí la materia, fue muy interesante y agradezco este tiempo que me da. Muchas gracias y hasta pronto.